voy a invitar a que abra sus Biblias en 2 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 4. 2 Corintios 13, del 1 al 4. Ahora sí ya estamos llegando al final de esta segunda carta a los Corintios, aunque vamos a tener esta enseñanza y dos más. Pero vamos a ver el día de hoy los versículos 1 al 4, tema número 26 de la serie Cuidando el Rebaño, 2 Corintios, y el título de la enseñanza es Corrigiendo como Cristo. Así que ya de entrada el tema nos dice algo, ¿verdad? 2 Corintios 13, del 1 al 4, ¿ya lo tiene? Dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Como dije, estamos ahora al final, aunque estamos comenzando el último capítulo de la segunda carta de los Corintios, estamos ya en el final de esta serie. Pablo ha llegado a la raíz de los cuestionamientos y especulaciones en su contra, es lo que veíamos en la enseñanza anterior. Esta raíz de los cuestionamientos en su contra, de las especulaciones en su contra y en contra de Tito y sus colaboradores, tenía que ver con carnalidad, incluso tenía que ver con inmoralidad. Aquellos quienes cuestionaban la autoridad de Pablo tenían vidas morales cuestionables. Y quizás tú te preguntes, bueno, ¿acaso los falsos apóstoles también tenían vidas morales cuestionables o vivían vidas morales licenciosas? Bueno, eso no lo sabemos. No sabemos si los falsos apóstoles andaban en pecado, en adulterio, esta lista de cosas que citó al final del capítulo 12, que era inmundicia, fornicación, lascivia, no lo sabemos. Y realmente eso para Pablo no era importante. Para Pablo no era importante que los falsos apóstoles vivieran vidas inmorales. ¿Por qué? Simplemente porque Pablo no tenía ninguna autoridad sobre los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles se habían llamado a sí mismos. Ellos mismos se habían puesto como apóstoles. Se habían enviado a ellos mismos y no tenían ninguna autoridad sobre ellos. Ellos no le rendían cuentas absolutamente a nadie. Así que eran anomos, como le llama la palabra de Dios en Mateo 7, 22 al 23, cuando dice Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no sanamos muchos enfermos en tu nombre. Y el Señor les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, anomos, hacedores de maldad, gente sin ley, gente que no se sujetaba a ninguna autoridad, gente que era ley para sí mismos. Así que, ya que Pablo no tenía autoridad sobre ellos, pues realmente era irrelevante si ellos vivían o no vidas inmorales, vidas de pecado. A Pablo quienes le interesaban eran los corintios, y aquí podemos ver esta selección y esta importancia de tener una iglesia local, de tener un pastor, y que el pastor sepa a quienes les está pastoreando. Así que a Pablo le interesaban ellos, los corintios, dentro de los cuales había algunos quienes no se habían arrepentido de esto que mencioné hace un momento. Final del capítulo 12, el versículo 21, dice: inmundicia, fornicación y lascivia. No se habían arrepentido y andaban en todo esto. En la porción de hoy vamos a ver una vez más que Pablo está dispuesto a corregir. Y digo una vez más porque en el capítulo 10, versículos 2 y versículo 6, Pablo anunció, voy a ir, no quiero ir con vara, y estaba anunciando su próxima visita. Y en esta visita él una vez más va a decir que está dispuesto a ir para corregir el pecado de estos miembros de la iglesia en Corinto que no se querían arrepentir. Ahora, el modelo para Pablo y para todo creyente debe ser Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Qué gran revelación. Y no tuve que hacer un doctorado en teología para saber que cristianismo tiene que ver con imitación, identificación con Cristo. El otro día me habló una persona y estaba hablándome de problemas, ¿no?, que tenía con otra persona. Y lo escuché y escuché sus planes, lo que planeaba hacer en contra de esta persona y todo. Y le digo: oye, te voy a responder, porque me hablas para que te dé un consejo, ¿no? Te voy a responder de una manera bien simple, ¿eh? ¿Qué cristianismo no es parecerse a Cristo? Ah, pues sí, obvio que sí, pastor. Ok, bueno. Entonces, ¿qué haría Cristo en tu caso? Bueno, y empezó a patinar. Le digo: mira, te voy a decir qué es lo que hizo Cristo. Cuando estaba en la cruz, allí siendo crucificado y dando su vida por nosotros, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que ve a su tarea y luego me vuelves a llamar. Ya no me he llamado.
Es que el cristianismo es parecerse a Cristo y el modelo de Pablo y de todo cristiano debe de ser Cristo. Él dijo en Filipenses 1:21 que para él el vivir era Cristo. Y eso no es solamente un bonito logo para ponerte en una t-shirt o un bumper sticker. Para mí el vivir es Cristo. A ver, vívelo. De eso se trata, no nomás de decirlo. Bueno, para Pablo el vivir era Cristo. Y de hecho en el capítulo 11 dijo que él era imitador de Cristo. Eso en la primera carta. Dijo, sed imitadores de Dios, sed imitadores de Cristo, o imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Él dijo que era imitador de Cristo. Y no solo en algunas cosas, porque algunos, sí, somos buenos para imitar a Cristo en algunas cosas, pero en otras no. Y Pablo no, él en todo él imitaba a Cristo, en todo él vivía a Cristo, y esto incluía su ministerio. Su ministerio era desarrollado por él con mansedumbre, con ternura y con humildad, como dice el capítulo 10, versículo 1. Os ruego por la misericordia, por la ternura, por la humildad de Cristo, y así es como él desarrollaba su ministerio. Y esta humildad de la cual Pablo hablaba, capítulo 10, y con la cual él desarrollaba su ministerio, no era una humildad solamente de palabra, sino una humildad de hechos. ¿Cómo se ve esa humildad en el ministerio? Bueno, en Pablo la llevó hasta el extremo para poder resaltar a Cristo, para poder resaltar el carácter de Cristo. ¿Sabes cómo? Renunciando a sus derechos legítimos. Y ahí estamos hablando de imitar a Cristo en el ministerio, pero en toda nuestra vida. Cuando te ofenden, cuando te agreden, tienes todo el derecho de levantar la voz, ¿no? Y de reclamar. Pero si imitamos a Cristo, quien no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, quien cuando le ofendían no se vengaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, eso es cristianismo, ¿eh? O sea, si te han vendido otra idea, no sé, pero esto es imitar a Cristo, eso es lo que Cristo hizo. Así que Pablo renunció a sus derechos legítimos allí con los corintios, esto lo vimos en el capítulo 11, versículo 7, para con hechos demostrar que él estaba imitando a Cristo en su humildad. Y hoy vamos a ver que Pablo está dispuesto a corregir de acuerdo a, número 1, la palabra de Cristo, o sea, lo que Cristo dijo, y número 2, el carácter de Cristo. Corregir con la palabra, como lo dijo Cristo, pero también con la actitud, con el sentir, con el carácter de Cristo. Es lo que vamos a ver en 2 puntos el día de hoy. Hay quienes se equivocan y piensan que el Señor Jesús nunca corrigió a nadie. Hay quienes piensan que Jesús era así, todo así como que andaba así como con la cara así, que nunca le dijo a nadie, nunca reprendió a nadie. Tú le decías, ay, te amo, besitos a todos. Algunos piensan que así era Jesús. Bueno, quienes piensan así no han leído la Biblia. Porque quienes han leído la Biblia o quienes hemos leído la Biblia, por ejemplo, los domingos que estamos estudiando a los discípulos, vemos cómo era esa interacción de Jesús con sus discípulos. Y vemos cómo ese mismo Jesús, quien perdonó a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y que le dijo, ¿quiénes te condenaban o dónde están los que te condenaban? Ya se fueron todos, sí, porque andaban en las mismas. Pero ni yo te condeno. Ese mismo Jesús, quien la perdonó porque se había arrepentido, ese mismo Jesús reprendió a Pedro, al apóstol Pedro, diciéndole, apártate de mí, Satanás. Ese es el mismo Jesús. ¿Te imaginas que te reprendan de esa forma? Que un pastor, no voy a decir yo, que un pastor te reprendiera de esa forma y te dijera, eres un Satanás. Ay, tranquilo, ¿no? Me voy de la iglesia, ¿no? Bueno, Jesús, eso le dijo a Pedro, porque Pedro aguantaba, ¿no? Sabía que Pedro iba a aguantar esa reprensión, pero estamos viendo cómo era Cristo por un lado y por otro lado. Ese mismo Jesús volcó las mesas de los cambistas 2 veces en la purificación del templo. Vamos a ver ahora sí el versículo 1 del capítulo 13 para analizarlo parte por parte. Dice, esta es la 3ª vez que voy a vosotros, y nos detenemos allí. Al final del capítulo 12, en el versículo 13, él anunció que iba a visitarlos nuevamente. Y les dijo, voy a visitarlos por 3ª vez y voy preparado. Hizo referencia a lo económico, o sea, voy preparado económicamente, no voy a recibir absolutamente nada de ustedes, ni para llegar allí, ni mientras que esté allí, ni cuando me vaya de allí. No voy a recibir absolutamente nada. Estaba renunciando allí a un derecho legítimo completamente. Y por este versículo, el 13:1, el capítulo 13, versículo 1, vemos también que iba preparado con lo necesario para arreglar de una vez por todas la situación que estaba ahí en Corinto hacia el ministerio de Pablo. Él ya había derribado de forma objetiva
la especulación que había acerca de él y acerca de Tito. ¿Te acuerdas? Que el chisme que andaba por ahí, el run run que andaba por ahí, era que Pablo no recibía dinero de los corintios porque estaba tramando hacer esta colecta de todas las iglesias, una gran colecta que es que para los santos de Jerusalén, y que se la iba a embolsar junto con él y que le iba a dar la mitad a Tito y que se iban a ir a las Bahamas, ¿no? Ya habían inventado su película, ¿no? Esa era la especulación. Y Pablo, ¿te acuerdas que les enseñó cómo derribar la especulación? La especulación se derriba bien sencillo, haciendo preguntas objetivas. ¿Acaso Pablo los ha engañado? No. ¿Acaso los ha engañado Tito? No. Bueno, entonces ¿por qué se andan con sus rollos? Mejor pónganse a hacer algo de provecho, no sé, en vez de estar inventando cosas. Y hizo esto Pablo derribando la especulación, y de hecho él ya había escrito acerca de la ofrenda para los santos de Jerusalén. Eso es haciendo preguntas objetivas, pero también con hechos. Él describió en los capítulos 8 y 9 cómo estaba organizado todo el tema de la ofrenda para los santos de Jerusalén. No es que Pablo andaba colectando por sí solo esta ofrenda, no. Habían personas quienes estaban a cargo de esta ofrenda, tanto de administrarla como de transportarla junto con Pablo, y que todo lo hacían honradamente. Fíjate, hay unas páginas atrás en el capítulo 8, solo para refrescar un poquito la memoria, cómo estaba el asunto, para que no hubiera especulaciones. Dice 2 Corintios 8:21. Todo eso tiene que ver con la ofrenda de los santos en Jerusalén, ofrenda que Pablo administraba, pero no lo hacía solo, sino que lo hacía con otros hermanos de buen testimonio. Dice, procurando hacer las cosas, o sea, lo de la ofrenda, honradamente, lo procuramos. Y aquí es donde viene la seguridad. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, ahí está la seguridad. Pablo les dice, yo no trato de quedar bien con ustedes, yo sé que estoy delante de Dios hablo, delante de Dios predico, delante de Dios administro las ofrendas, estoy delante de Dios, tengo temor de Dios. Sin embargo, parece que Pablo pasa de derribar la especulación con preguntas objetivas a recordarles cómo estaba el tema administrativo, y pasa más allá y está dispuesto a presentar un reporte detallado acerca de la forma en la que están administrando los fondos, estos de la colecta para las iglesias. Y eso es algo muy importante, ¿sabes? Un ministro y una iglesia deben de ser transparentes, diga transparentes. Bien fuerte. Ahorita voy con usted, ahorita voy con cada cristiano también. A ver si lo va a decir igual de fuerte, ¿no? A lo que se le conoce en inglés como accountability, ¿no? Rendición de cuentas. Esto es, todo ministro, toda iglesia sana, de sana doctrina, pues debe de tener esto, estar dispuesta a rendir cuentas. Debe de ser algo natural en los verdaderos ministros. Y hay varias formas de hacerlo, hablando en temas de dinero, por ejemplo, que es lo que está tocando Pablo. Una es presentando un reporte a la iglesia cada año o cada determinado tiempo. Hay algunas iglesias que lo hacen así, nosotros no lo hacemos así, intentamos hacerlo una vez, pero fue un problema. Entonces decidimos hacerlo como lo hacen en las demás casas de oración, y es presentando un reporte de manejo de dineros de la iglesia a la mesa directiva. Una mesa directiva es un grupo de hermanos, un grupo generalmente de pastores experimentados de otras iglesias que están legalmente incorporados a todo el tema legal de la iglesia y que supervisan las decisiones, supervisan los fondos, etcétera. Esto ocurre aquí en Estados Unidos, pero debería de ocurrir en todos lados. Hay un liderazgo local, hay una mesa directiva, pero además hay también una organización llamada Casa de Oración a la que nosotros pertenecemos. Así que tenemos varios filtros y hay varias personas que saben de esto, no solo en lo legal, estamos asesorados legalmente, sino también espiritualmente, o también lo que tiene que ver con ministerialmente, quiero decir. Y ellos supervisan, y nosotros como iglesia, Casa de Oración Houston, no tengo problema en decirlo, nosotros rendimos cuentas a ellos, porque su opinión es valiosa, porque tenemos mucho que aprender de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si hay algo allí que estuviera mal, bueno, pues ellos nos lo van a hacer saber. De esa manera, la iglesia, la membresía, puede estar tranquila y puede estar ocupada de lo que le toca hacer. Si les ponemos algo aquí, no, que no se vio, y que no me gustó, y que por qué se lo gastan en eso, y por qué mejor no esto, y por qué mejor no aquello, y se distraen del verdadero objetivo, aunque las iglesias que lo hacen presentando un reporte a todos los miembros, es respetable también. Lo esencial es que haya transparencia y que haya siempre la disposición para ser auditados. ¿Se entiende lo que es supervisar y auditar? Son dos cosas diferentes.
Supervisar es ver cómo está operando todo. Auditar ya es, vamos a meternos a lo profundo y vamos a ver todos los detalles, vamos a sacar todos los recibos, todo. Eso es una auditoría. Y cada iglesia y cada ministro ha de estar dispuesto a transparencia, accountability y auditorías, o ser auditados. Pablo aquí está dispuesto a abrir los libros, así decirles, bueno, aquí está auditoría, abramos los libros. La pregunta es, y aquí está lo que le dije hace un momento, ¿estarían dispuestos los corintios, los que andaban en inmundicia, fornicación y lascivia, a abrir también sus libros? ¿A abrir también el historial de internet? ¿A abrir también su registro de llamadas? ¿A abrir también, no sé de qué otra manera se pueda comprobar, pero ser transparentes, porque esperamos transparencia, ¿verdad? Pero a veces no estamos dispuestos a ser transparentes. Y es común que el que exija y demande transparencia en las finanzas sea el que no aporta. Así pasa muchas veces en las iglesias. No, yo quiero transparencia. Ok, tú vas a ser transparente. ¿Desde cuándo no aportas a la iglesia? Son los que, los que más hablan son los que menos aportan. Es común que el que exige y demanda santidad en la iglesia, el que más exige y demanda amor en la iglesia, sea el que menos lo da, sea el que menos practica la santidad. Lo que está haciendo Pablo aquí, porque si te fijas ya trae consigo un rebote, ¿no? Eso es integridad, eso es transparencia, es, ok, ahora sí que escúlquenme, ¿no? ¿Va? Pero también del otro lado. Y lo que está haciendo aquí no es defenderse, no lo está haciendo a modo de defensa o a modo de venganza, ni tampoco a modo de responder a las exigencias de algunos hermanos, porque quien trae una onda ya especulativa y maliciosa, por más que le enseñes todo claro, no va a estar contento. Entonces los zapatos que traes no me gustan, o sea, van a inventar algo. Lo que está haciendo Pablo es eliminar los obstáculos que están quitando la atención de la carnalidad y el pecado. Es lo que está haciendo Pablo. O sea, vamos a quitar todo para poder enfocarnos en esa carnalidad en la que están viviendo y en ese pecado del cual no se quieren arrepentir. La iglesia, mis hermanos, no es un club. Y esto me detengo un poquito para que lo pensemos. No es un club. No es un club rotario. Tampoco es una cooperativa o una junta vecinal. Pues si tú vives en un subdivision, pues ahí hay juntas vecinales, ¿no? ¿Cómo le llaman? Homeowners Associations. O sea, ahí tú puedes expresar tus inconformidades y a ver por qué las calles están todas chuecas y por qué no ponen un semáforo. Ahí sí, pues, haz tu rollo. Pero la iglesia no es eso. La iglesia no es una junta vecinal donde los que asisten contribuyen para votar y dar su opinión. Eso no es la iglesia. Es una comunidad formada por personas que han sido redimidas, compradas a precio de sangre, que han sido rescatadas de la esclavitud del pecado y que buscan ser como Cristo, lo que decía hace rato, que buscan vivir en santidad. Eso es la iglesia local. Volviendo con el versículo en cuestión, versículo 1 del capítulo 13, continuamos en la segunda parte. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. De acuerdo al contexto de la carta, porque así es como deben de interpretarse los textos. Cuando no le entiendes mucho un texto que dices, a ver, no le entiendo, bueno, hay que regresarte y leer todo el libro. No, así que chiste, ¿no? Mejor explíquemelo usted, pastor. Bueno. O hay que buscar otras versiones. Hay una página en la Biblia en donde aparecen los versículos y te aparece de un versículo, verlo en todas las versiones disponibles. Ahí lo puedes ver en todas las versiones disponibles. Así que de acuerdo al contexto de la carta, podemos inferir que todo asunto, dice, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto puede incluir varias cosas. Una es que cuando estuviera con ellos iba a tratar ese asunto de las ofrendas, de lo que lo estaban cuestionando y de que no era la primera vez, con 2 o 3 testigos. O sea, Pablo iba a abrir los libros ante quienes tenían el juicio objetivo y espiritual para verlos. Y para decir, esto está bien, esto no está bien, etcétera, ¿no? También puede tener que ver esto, o tiene que ver el 2 o 3 testigos y los asuntos de los que habla, tiene que ver también con el asunto del pecado. El asunto del pecado. Podemos ver aquí ya en la práctica el desarrollo de la disciplina en la iglesia, porque tenemos a personas quienes andan en inmundicia, fornicación y lascivia y no se quieren arrepentir. Según las Escrituras, hay algo para hacer en esos casos, que se llama disciplina en la iglesia. Jesús dejó dicho cómo debía de aplicarse la disciplina en la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 18, porque dijimos que corregir como Cristo tiene que ver con
corregir de acuerdo a lo que Cristo dijo al respecto, de acuerdo a la palabra de Cristo, y luego veremos corregir con la actitud, con el espíritu de Cristo. Mateo 18. Si tienes la Reina Valera, allí en la parte de arriba dice cómo se debe perdonar al hermano. ¿Ya lo tienes? Mateo 18. No tengo tiempo para entrar en muchos detalles, pero vamos a ver lo más importante y lo que tiene que ver aquí con esto de 2 o 3 testigos. Mateo 18, 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca, subraya peca, contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sabes? Los mejores manuscritos no dicen contra ti, nada más dice, por tanto, si tu hermano peca. Aunque el contra ti no afecta el contexto, pero para enfocarnos en el tema de pecado. La primera parte dice, por tanto, si tu hermano peca. ¿Está hablando de qué? Pecado, diga pecado. No es pecado que diga la palabra pecado, no peca. Aunque se espera que los miembros de una iglesia vivan en santidad, ¿no te parece una expectativa pues, justa y normal, ¿no? Que los que van a una iglesia vivan como Cristo, vivan en santidad, o sea, no estamos pidiendo que escalen una montaña, ¿no? Pues es lo normal, ¿no? Se espera eso. No podemos pensar que nunca va a haber pecado entre los miembros de la iglesia. O sea, estamos en un cuerpo de pecado, estamos todavía batallando con el remanente que quedó de pecado en nuestra vida. Si te convertiste a los 40, pues traes 40 años de cosas que deshacerte, ¿no? De costumbres, de filosofías, de hábitos, etcétera, ¿no? Así que bueno, como estamos en este cuerpo de pecado, bueno, tarde o temprano, algunos de los creyentes, de los miembros de una iglesia, van a pecar en cualquiera de sus modalidades del pecado. ¿Cuál era el problema en Corinto? Bueno, el verdadero problema en Corinto no era que Pablo estuviera disque planeando robarse el dinero de las ofrendas junto con Tito e irse a las Bahamas. No. El problema era que había varios que estaban viviendo en pecado. Ese era el verdadero problema. Lo otro era una fantasía, pero esto era una realidad. Una cosa es pecar ocasionalmente, ¿se entiende? Y sin premeditación. O sea, todos lo hacemos, todos pecamos de manera ocasional, sin planearlo. Pecado es en esencia errar en el blanco, o sea, todos la regamos. O sea, hace rato empecé yo tocando una canción y los otros tocando otra y pues bueno, se notó, ¿verdad? Y si no se notó y ahorita dice que se notara, de una vez, para que amarren. Pero fue algo ocasional, fue algo que no habíamos premeditado, simplemente algo ocurrió allí y tropezamos. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea, debemos de aceptar que pecamos todavía, porque si no lo aceptamos y decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es lo que dice Primera de Juan 1:8. Eso es pecar ocasionalmente, sin premeditación, sin planearlo. Y otra cosa es pecar sin pudor, pecar premeditándolo, pecar pues ya de manera continua o vivir practicando el pecado. Y todavía encima de eso tener la osadía de estar cuestionando, señalando, juzgando las intenciones de aquellos quienes tienen la tarea de corregir a esa persona. ¿Te fijas? El verdadero problema era ese. Y esa es una evidencia de que no hay arrepentimiento. ¿Cómo saber que una persona no se quiere arrepentir? Pues porque se la pasa viendo el pecado de otros. Y esto es tan antiguo, que nos remonta hasta el libro de Génesis. A ver, ¿comiste de la...? No, sí, sí, pero la mujer que me diste. A ver, tú, no, la serpiente, o sea, eso es, ¿qué te cuesta simplemente decir, sí, pequé, Señor, perdóname? No, es que es culpa de aquel. No, es que me provocó, es que, etcétera. Una vez alguien nos dijo, es que ustedes nos hacen pecar. Yo, me dijo alguien así. Bueno, yo también me reí igual que usted, pensé que era una broma, pero era en serio, ¿no? Lamentablemente. El proceso por el que Jesús nos lleva es un proceso seguro, hablando de la corrección, porque estamos viendo corrigiendo de acuerdo a la palabra de Cristo. Este proceso es un proceso seguro. No se trata de exponer el pecado de otros. Esto es para que te sientas tranquilo y no vayas a pensar, ay, si un día yo peco, porque esto va a ser, ahora sí que no hay manera de evadirlo, un día todos vamos a pecar, etcétera, ¿no? Y que pienses, me van a exponer, me van a avergonzar. No se trata de eso. No se trata de exponer el pecado de otros. Dice ahí que el pecado debe de tratarse a solas. Dijo el Señor, ve y repréndele estando tú y él, ¿cómo?
El objetivo es que el pecador se arrepienta. El objetivo no es exponer al pecador, evidenciar y avergonzar al pecador delante de todos, no. El objetivo es que el pecador se arrepienta. Por eso el encabezado dice cómo se debe perdonar al hermano. Y dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si te oyere y se da cuenta que pecó y se arrepiente, bueno, ya lograste el objetivo. ¿Qué hay que hacer más? Nada, ya está. Ese era el objetivo. Lo ideal es que aquel que peca se dé cuenta de que pecó para que se pueda arrepentir. Se dé cuenta, o sea, sí, la regué, ahora me arrepiento, ¿y ahora qué? Bueno, te dejas restaurar, eso es. Es como algo así como en el médico, ¿no? Me siento mal, ok, o vas al médico y el médico te da un diagnóstico y luego, pues te da una medicina, te da un tratamiento. ¿Qué haces? ¿Sigues el tratamiento? Bueno, más o menos es lo mismo. Le ayuda a restaurar a aquel quien está confesando su pecado, le ayudan a ser restaurado. Y esto tiene que ver con ayudarle para que no caiga más en ese pecado. ¿Cómo fue que llegaste a este pecado? Como el doctor te dice, ¿qué ha estado usted comiendo? Ya empezamos, doctor, ¿verdad? Entonces te empieza a hacer preguntas y te empieza a dar soluciones y te vas a tomar el tratamiento, pero a partir de que te termines el tratamiento, no más pollo frito, no más pizza, no más hamburguesas, no más soda, y te pone en un punto para que no vuelvas a llegar al mismo punto en el que estabas. Sin embargo, existe la posibilidad de que ese que pecó se dé cuenta de su pecado, pero que no quiera arrepentirse. No, sí, ya sé que estoy enfermo, pero yo quiero seguir con mi pollo frito. Algunos en esta etapa, en la que viene después, en la que vamos a ver, en la cual le hacen ver el pecado y no se quiere arrepentir y le dicen, oye, pero mira, velo, no, o sea, están ahí. Algunos en esta etapa deciden irse de la iglesia. Quizás hay alguien aquí quien en esta etapa, cuando lo corrigieron, dijo, me voy de hospital. A ver si en el otro hospital me dicen que tengo otra enfermedad, ¿no? Hay algunos en esta etapa pues que se van. ¿Qué se hace en esos casos? Quizás tú preguntes. Nada. Pues no se puede hacer nada. O sea, no podemos ir y arrastrarlo y traerlo aquí y órale, se somete. Esto no es a la fuerza, para nada. No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que te sales del hospital. ¿Y qué va a hacer el doctor? No te va a ir a perseguir al estacionamiento. Ándele, mire, por favor. No se le puede obligar a nadie a que se arrepienta. O sea, se le puede llamar al arrepentimiento, pero queda la voluntad de la persona si se va a arrepentir o no se va a arrepentir. Pero si no se va, en caso de que no se vaya, Jesús nos dice qué hacer. O sea, estamos hablando de alguien a quien se le mostró su pecado, pero no se quiere arrepentir y se queda en la iglesia. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, o sea, eres tú más uno o dos y otro más. ¿Cuántos son? 3. Yo pensé que en la Biblia no había matemáticas, pero sí hay. Para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿te fijas? O sea, los 2 más el que está tomando la iniciativa, conste toda palabra, que quede un registro allí. Y esa era la situación de muchos ahí en Corinto. Y digo muchos porque así dice en el 12:21, dice, por muchos entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Y es allí en donde se busca la ayuda de otros hermanos para que sean testigos, un witness, para que me entiendan, en inglés se lo digo. Para que sean testigos, así, de un llamado al arrepentimiento de un hermano a otro hermano. O sea, este hermano le va a llamar al arrepentimiento a este otro quien está en pecado. Y ellos van a ser testigos, porque ya le llamó una vez al pecado y no se quiso arrepentir o al arrepentimiento. Y es allí en donde se busca esta ayuda. Y los testigos son importantes. De hecho, es posible que los testigos tengan que intervenir, de ser testigos a intervenir en una parte activa y llamarle al arrepentimiento al que está pecando y no se quiere arrepentir. Es importante esto de los testigos. ¿Por qué? Para que haya justicia. No puede ser cualquier testigo. El testigo debía de ser alguien confiable. ¿Y de dónde saca esto usted, pastor? ¿Por qué no cualquier testigo? Bueno, mira, si nos remontamos al libro de los Hechos, cuando empezó a crecer la iglesia y empezaron a crecer las necesidades y empezó a crecer el argüente también, porque estaban las viudas de los griegos con las de los judíos, que a nosotros nos sirve muy poquito y que no sé qué. Entonces, ¿qué hicieron? Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros estemos sirviendo a las mesas. Vamos a buscar personas para que se encarguen de servir a las mesas y de distribuir todo este asunto, ¿no? Bueno, era un asunto de logística. ¿A quién llamamos? No fue a cualquiera.
Dijeron, busquen de entre vosotros, o sea, no vayan y contraten un catering, no, de entre ustedes busquen a varones, y puso unos requisitos, de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Eso era para servir a las mesas. ¿Tú crees que eso no aplique para ser un testigo en un asunto como este? Claro. No puede ser cualquier persona, alguien confiable, alguien espiritual, alguien de buen testimonio. Y quizás tú te preguntes, ya estamos terminando la segunda carta. La primera y la segunda, bueno, tremendo. ¿Habría acaso alguien en Corinto así, que llenar ese perfil? ¿Habría alguien en Corinto de buen testimonio, alguien espiritual? La respuesta es sí lo había. ¿De dónde lo saca, pastor? Bueno, también primera carta, capítulo 15. Allí mencionó a Estéfanas y a su familia. ¿De cuánto sería la familia de Estéfanas? No sé, pero ya eran más de 2 o 3, ¿no? O sea, ya había por lo menos 2 o 3 hermanos. También menciona a Fortunato y a Caico. Así que por lo menos ya tenemos allí a 6 personas, 6 hermanos. Y también dice que habían otros hermanos, los cuales, así como Fortunato, Acaico, Estéfanas y familia, se esforzaban por hacer la obra de Dios. O sea que sí había varios allí, no eran muchos los que andaban en pecado, pero también había unos cuantos quienes tenían esta capacidad de ser testigos en una situación como esta ante Pablo. Pablo no deseaba difamar o poner en aprietos a nadie. Por eso les dice que va a proceder con la disciplina a la manera de las Escrituras y como Cristo lo dejó establecido, que es con 2 o 3 testigos. Esto ayuda a que haya justicia, y a que se proteja la integridad de aquel quien está siendo llamado al arrepentimiento. No se trata de guiarse por suposiciones. No, a mí se me hace que ese hermano ande en pecado. Vamos a disciplinarlo. Eso no es así. Es lo que estaban haciendo con Pablo, ¿no? A mí se me hace que Pablo vas por, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco se trata de hacer esto porque sientes, es que yo siento, y a eso añádele, como dije la semana pasada, lo de los sueños, es que yo soñé y a mí todos mis sueños se cumplen y yo soñé que el hermano eso, y hermana, espéreme, bájale los tamales, los de rajas con queso y frijol, bájale tantito, ¿no? Pablo tampoco iba a hacer esto porque alguien por ahí le dijo, por ahí andan diciendo, por ahí dicen las malas lenguas, y cuando el río suena es porque, ¿cómo es? Proverbios 6:66 dice así. Para eso eran los testigos, para evitar eso. Pablo no deseaba meterse en una situación, imagínate, ir desde un lugar hasta Corinto para andarse con esas payasadas de yo sentí, a mí me dijeron, y a mí se me hace, andan diciendo por ahí. No. Lamentablemente hay lugares, iglesias en donde por falta de conocimiento de la palabra, los pastores, los líderes, aplican disciplina a hermanos solo porque creen, suponen, sienten que el hermano anda en pecado. El pastor Chuy cuenta un testimonio de un pastor al cual él conoció. Él era este hermano del que te hablo, era pastor o copastor en una iglesia, y de pronto dice que lo llamó el pastor de esa iglesia, a este hermano que era el copastor, lo llamó a su oficina y le dijo, estás en disciplina, arrepiéntete de lo que hiciste. El pastor así como, ¿de qué? No te hagas. ¿Pero qué? ¿De qué está hablando? Eres un adúltero, ya confiésalo. ¿Qué onda? ¿No? Bueno, pues lo corrió de la iglesia prácticamente. Resulta que una hermanita vino con el pastor y le dijo que había visto al copastor con otra mujer en la calle. El pastor tomó la palabra de la hermanita y le aventó toda la artillería al copastor, lo corrió. Y fue cuando llegó con el pastor Chuy. Bueno, ahí quedó el asunto, ¿no? Tiempo después, el pastor de esta iglesia busca a este hermano y le dice, ¿sabes qué? Perdóname, te voy a pedir perdón delante de todos, porque delante de todos lo exhibió. Te voy a pedir perdón delante de todos. Y le dijo, ¿por qué? Es que la hermanita ya vino y me dijo que volvió a verte supuestamente en la calle con la otra mujer, y cuando se acercó para confrontarte resulta que no eras tú, era otro igualito a ti. Y ya vino y me dijo, ups, pastor, la regué, sorry. Bueno, el hermano ese le dijo, mira hermano, no hace falta, yo ya estoy bien en otro lado, los perdono, todo bien. Pero fíjate el daño que se puede llegar a causar cuando no se hacen las cosas de acuerdo a la palabra. Quizás, o quiero decir, hay lugares en donde se hace este tipo de cosas y se dejan llevar porque alguien dijo, sin indagar, sin buscar evidencias, simplemente se dan por ciertas las acusaciones. Por otro lado, la mención de 2 o 3 testigos tenía que ver con
provocar algo en las conciencias de aquellos quienes acusaban a Pablo de querer apropiarse de las ofrendas. Mira, esta no era la primera vez que acusaban a Pablo de algo así, de algo relacionado con dinero. Es como que la acusación más popular, por decirlo así, contra los ministros. En la primera carta, capítulo 9, versículo 1, Pablo comienza así: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y quizás tú digas, bueno, ¿de qué era la acusación? Bueno, basta con leer el contexto, lo que viene después. Y empieza a hablar Pablo de temas que tienen que ver con dinero, con necesidades normales que todo ministro tiene. Dice, ¿acaso no podemos comer, beber, tener una esposa como los otros apóstoles y llevarla con nosotros y pues, que se paguen sus gastos de ahí, los de nosotros? ¿Cuál es el problema? Es algo normal. Así que la acusación era por perspectivas que tienen que ver con dinero. Así que podemos ver que Pablo no reaccionó a la primera contra quienes le acusaban. No procedió así como está procediendo aquí desde la primera vez, pero tampoco lo ignoró. O sea, no lo dejó así, lo trató y no fue por venganza. Él mismo, Pablo, era consciente de que los ministros, los pastores, ancianos, quienes seamos, somos blanco de toda clase de acusaciones a la ligera. Incluso le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Eso fue lo que no hizo este pastor del ejemplo que te puse, ¿no? No la admitas, no te la comas a la primera. Los testigos, pues fíjate cuáles testigos son, fíjate cuáles son las evidencias, o sea, lleva a cabo un proceso y que sea en secreto, en privado, sin que todo el mundo se ande enterando. ¿Qué decía la ley sobre los testigos? Porque esto no era algo nuevo, era algo que ya estaba desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 19, versículo 15, dice claramente, Deuteronomio 19, 15 al 21, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Ese es un tema de pecado del que estamos hablando. En relación con cualquier ofensa cometida, o sea, no hay excepciones. Bueno, en esta no vamos a proceder de esta manera sin testigos, en esta sí. No. En cualquier ofensa. Dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare, ¿qué dice? Testigo falso. Porque ahora, puede haber que haya testigos, pero si esos testigos son falsos, la palabra dice algo. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. O sea, el acusador y el acusado. Delante del Señor, primeramente, y delante de quienes tenían este juicio para juzgar. Los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Ándale. Y quitarás el mal de en medio de ti. Ese es el propósito. Y los que quedaren oirán y temerán. Y ya no va a andar cualquiera levantándose como falso testigo. Y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si esto, mis hermanos, que acabamos de leer, se tomara en cuenta hoy en día, se hablaría menos a la ligera de hermanos, pastores, ministros o de cualquiera, ¿no? Volviendo con los corintios. Estos testigos, que serían de la misma iglesia, iban a decidir también lo que debían de hacer con este otro asunto. Dijo, se decidirá todo asunto. Ya vimos uno, otro, pero había este otro asunto de los que acusaban a Pablo falsamente. ¿Qué iba a pasar con ellos cuando se abrieran los libros, lo vieran los jueces espirituales, los ancianos de la iglesia en Corinto y hermanos espirituales, y se dieran cuenta de que pues aquí no hay nada? ¿Qué iba a pasar con los que acusaban? Bueno, si se demostraba esto, que las acusaciones eran subjetivas, espurias y por lo tanto falsas, los acusadores y los difamadores pues iban a ser sometidos a una disciplina, ojo por ojo, diente por diente, o sea, iban a ser sometidos a un tipo de consecuencia, ¿no crees? Una de ellas podría ser que restituyeran el daño que hicieron. O sea, vas a ir, hermano, a todos o con todos con los que hablaste y sembraste especulación, vas a ir uno por uno y les vas a decir, I'm a liar. El falso soy yo, te mentí. Está grueso, ¿no? Digo, si se tomara en cuenta esto,
creo que se hablaría menos a la ligera. El asunto también tenía que ver, de lo que iban a tratar, todo asunto tenía que ver también con aquellos quienes pecaban y no se querían arrepentir. Vamos a ver el versículo 2 de 2 Corintios 13. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Aquí lo que podemos ver es determinación. Dijimos que Pablo, toda su vida era vivir a Cristo, su ministerio era con la actitud de Cristo, de acuerdo a la palabra de Cristo, y podemos ver determinación. Cristo fue determinado. Desde que inició su ministerio hasta que terminó su ministerio, nunca titubeó. Hubo un momento en el que dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él estuvo determinado a dar su vida, no se rajó, como decimos. Y aquí vemos esta palabra indulgente al final del versículo, no seré indulgente. Esta palabra es la palabra feidomai y significa ahorrar, escatimar. Esto es renunciar a infringir aquella retribución o mal que fue dispuesto. Y eso es lo que significa esta palabra, ser indulgente. El pecado, mis hermanos, debe de tratarse así, con determinación. Pecado es pecado. Debe de tratarse con firmeza. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el pecado trae consigo destrucción y muerte. Dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo debe de tratarse el pecado? O sea, si se mete una cucaracha a tu casa, ¿qué haces? Sí, te dejas que se te sube, ¿verdad que no? O un ratón, una rata, ¿qué haces? No duermes hasta que lo sacas de la casa, ¿no? Ahora el pecado. ¿Por qué seremos indulgentes con el pecado? Debe de tratarse con firmeza, no porque sea un roedor, sino porque es algo que mata y destruye. Y aquí estamos hablando de pecado, quiero aclarar, no de ofensas personales. O sea, debemos de separar esto. Por eso quise hacer énfasis en que el tema es pecado, el contra ti puede aceptarse, pero no estamos hablando de ofensas personales. Las ofensas personales deben de tratarse de esta manera. Mira, perdón y paciencia. Así es como deben de tratarse las ofensas personales. Cuando otro cristiano te ofende a ti personalmente, o crees que te ofende, puedes hacer 3 cosas. Una, amargarte. Es opción número 1. Amargarte, irte de la iglesia y orar para que el Señor le caiga un rayo y lo parte en 2 y todo esto. Número 2, puedes ir con la persona que te ofendió o crees que te ofendió y decirle que te ha ofendido. Esa es la opción número 2. Y está la número 3, que es pasar por alto la ofensa. Esas 3 cosas puedes hacer. La número 3 siempre es la más recomendable, porque Dios trata con nosotros, porque estamos haciendo lo que Cristo hizo exactamente, ¿no? Cada uno de nosotros debemos de evitar ser indulgentes con nuestro propio pecado, ser permisivos con nuestro propio pecado. Y quienes cuidamos el rebaño, la iglesia de Dios, no debemos de ser permisivos con el pecado de aquellos a quienes estamos cuidando. Y esto de ahorrarse la fatiga, de ser indulgentes, se ve así. Hay pastores quienes ven el pecado de una de sus ovejas, de los miembros de su iglesia, y a la hora de corregir, escatiman. Dicen, no, mejor ahorro la fatiga. ¿Por qué? Porque pues ya no le voy a caer bien al hermanito si le digo esto. O a lo mejor ya no me va a hacer los favores que me hace. Hay pastores que son así. Lo toleran, son indulgentes con aquel hermanito del cual reciben algún beneficio. Pero Jesús no enseñó así. Si los corintios que habían pecado no se arrepentían, todo iba a escalar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Estamos en Mateo 18 otra vez ahora. Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, ¿a quiénes? A los 2 o 3 testigos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y ahora sí, el asunto ya iba a ser de conocimiento de la iglesia, no a la primera. Y aunque esto casi no ocurre, o sea, es realmente poco que ocurre, que a la iglesia se le diga, miren, está esta persona, no se quiere arrepentir, ya fueron de 1, ya fueron de 2, de 3 y no quiere arrepentirse, entonces ahora tenemos que decirlo a ustedes. Esto casi no ocurre, pero si llegara a ocurrir, al menos aquí, debe de hacerse con mucho cuidado. Se debe de decir solo a la iglesia local, solo a los que son miembros de la iglesia. Por eso es importante la membresía,
¿Por qué? Porque los de esta iglesia, los que son miembros de esta iglesia, están interesados en la santidad de esta iglesia. Están interesados en la restauración de este hermano que pecó. O sea, van a cuidar, no exhibirlo ante otros. Se debe de evitar que los miembros de otras iglesias se enteren. Eso no es sabio. ¿Por qué? ¿Por qué no es sabio? Pues simplemente porque no lo conocen, porque no pueden ayudar o aportar con el asunto. Así que aquí va un tip. Si te vienen a decir el pecado de un hermano de otra iglesia, ¿qué vas a hacer? Pues rechazar esa información. Porque tú puedes decir, ¿a mí de qué me sirve esa información? O sea, yo no puedo ayudar en nada. Yo voy a otra iglesia, o sea, él está en otra iglesia. ¿Yo qué puedo hacer? Con más razón debe de evitarse que los incrédulos se enteren de este tipo de cosas. Porque ellos mismos no pueden hacer nada al respecto de sí mismos. O sea, y a veces con tanta ligereza ponemos cosas en redes sociales, hablamos con otros hermanos de otras iglesias delante de incrédulos y nos están escuchando, y eso es algo muy, muy imprudente. El objetivo sigue siendo que el creyente que incurre en pecado se arrepienta. Aún en este nivel de dilo a la iglesia, el objetivo sigue siendo que se arrepienta. Dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Y qué se espera de un gentil y publicano? Entiéndase, un incrédulo, pues que se arrepienta. O sea, no está condenado al infierno ya sin posibilidad, ¿no? O sea, el propósito objetivo sigue siendo que el creyente que incurre en pecado se arrepienta. Ahora, aquí entra algo interesante. Un incrédulo, un no creyente, no puede ser miembro de la iglesia. Espero se entiende. Puede visitar la iglesia, pero no puede ser miembro de la iglesia. Para ser miembro de la iglesia, primero debe de ser miembro de la iglesia universal, del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados, convirtiéndose. O sea, cuando alguien se admite como miembro de la iglesia es porque ya dio evidencia de que ha nacido de nuevo. Ya dio evidencia de que es convertido. Y obviamente un visitante, uno que no es convertido y que está en calidad de visitante, pues no puede tomar la cena del Señor. ¿Por qué? El Señor dijo a través de Pablo que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, lo que Cristo hizo, la iglesia que compró, come juicio, bebe juicio, y pues no queremos eso. Por eso se le impide que tome la cena del Señor. Tampoco puede servir. Alguien que no se ha convertido, pues no puede servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo y no va a servir de acuerdo a la palabra de Cristo. Ahora, estamos en este tema en el cual, o en este punto en el cual alguien peca, no se quiere arrepentir, van con testigos, no se quiere arrepentir, se le dice a la iglesia y no se quiere arrepentir. Dependiendo de la falta o del pecado del que estemos hablando, que haya cometido el pecador, se le puede llegar a pedir que no asista más a la iglesia. En algunos casos, no siempre. Hay veces en las cuales, bueno, quedas como fuera de la membresía, puedes venir y visitar, y escuchando la palabra, pues igual y te cae el 20 y entonces sí te arrepientes, te conviertes, etcétera, ¿no? Pero hay casos en los cuales se le tiene que pedir que abandone la iglesia, que no asista más a la iglesia. Te doy algunos ejemplos. ¿Qué tal una persona que viene y está enamorando jovencitas? Un hombre que viene y está enamorando jovencitas y que las está tratando de seducir. Y se le va con uno, no, pues yo voy a seguir porque yo soy Juan Querendón. Y luego van con 2 o 3 y no, yo soy Sergio el Bailador. Y luego se le dice a toda la iglesia y no se quiere arrepentir. Pues no es sabio dejarlo que siga viniendo. ¿Sabes qué? Arrepiéntete y tenemos que cuidar a nuestras jovencitas. Amén, ¿verdad, papás? Sí, claro. Pero en ese caso sí se le pide. O alguien quien está en adulterio. En Guadalajara ocurrió de una persona que llevaba al amante a la iglesia. ¿Cómo la ves? Era una iglesia grande, iba con la amante. Y, bueno, hicieron todo este proceso y le dijeron, o sea, bro, no puedes venir con, o sea, ¿cómo crees? Bueno, en ese caso, sí. O una persona que es miembro de la iglesia y que está causando división por medio de calumnias al liderazgo, a otros hermanos, está hablando falsas doctrinas, enseñando falsas doctrinas y ya ha pasado por todos los filtros de decirle, oye hermano, cálmate con eso, con testigos, ya se le dijo a la iglesia y persiste. Bueno, en ese caso, ¿se le debe de admitir en la iglesia? Pues por supuesto que no. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio.
Entonces vemos cómo aquí la palabra cubre todos los aspectos, cubre todo lo que tenga que ver con esto. Y llegar a este nivel de decirle a alguien que no venga más, o de simplemente decirle a alguien, ¿sabes qué? Tú ya no eres miembro de esta iglesia. Puedes seguir viniendo si te portas bien, pero no puedes tomar la cena del Señor, no puedes servir, y otros privilegios que tenemos los miembros de una iglesia, hasta que te arrepientas, ¿no? Hacer esto es doloroso. Por eso Pablo habló, versículo 21 del capítulo 12, ahí de 2 Corintios, habló de un dolor que causa el pecado sin arrepentimiento, de una humillación que causa el pecado sin arrepentimiento. Te leo otra vez este versículo, 2 Corintios 12, 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar. O sea, no es, me da gusto, lo corrimos. No es, tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Muchos de los corintios cuestionaban y desacreditaban la autoridad de Pablo y se basaban en cosas superficiales. Pero Pablo les dice que corregir el pecado, esto de lo que estamos hablando, o sea, corregir de acuerdo a lo que Cristo dijo y con el Espíritu de Cristo, corregir el pecado era evidencia de su autoridad. Es lo que dice el versículo 3 de 2 Corintios, ya el capítulo 13. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. En otras palabras, ¿quieren ver que hablo de parte de Cristo? O sea, ustedes dicen que Cristo no habla a través de mí. ¿Quieren ver que hablo de parte de Cristo? Bueno, cuando vaya y se aplique disciplina que no quiero, van a ver que Cristo habla a través de mí. Van a ver cómo se corrige como Cristo. Los líderes, mis hermanos, los pastores, ancianos, no tenemos voz por nosotros mismos. Hablamos de acuerdo a la palabra. Los líderes, los pastores, no tenemos voluntad. O sea, no hacemos lo que queremos, hacemos lo que dice la palabra. A lo mejor yo puedo tener proyectos y a lo mejor son muy buenos, pero si van en contra de la palabra, eso que se ha de hacer, se ha de anular. Los ministros, los pastores, tampoco tenemos autoridad. Entonces, ¿cómo? Si no tenemos autoridad en nosotros mismos. La autoridad es a través de la palabra. O sea, si un ministro, un pastor, sea quien sea, te exhorta y te corrige con la palabra, pues tiene toda la autoridad. Aunque no te guste, aunque no te caiga bien, aunque lo que sea, si te está hablando con la palabra, ¿qué has de hacer? Si eres creyente, si eres un hijo de Dios, pues aceptarlo. Así que Pablo va a aplicar disciplina con el método de Cristo, 2 o 3 testigos, pero sobre todo con el carácter de Cristo. Yo te pregunto, ¿cómo es Cristo? Pablo te responde, el cual no es débil para con vosotros, sino que es, ¿cómo? Poderoso en vosotros. Y yo pensaba acerca de Cristo. Cristo es manso, pero no es débil. Aquí lo dice la palabra. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser débil. Algunos confunden eso, confunden la mansedumbre con la debilidad. Un animal manso no es un animal débil, es un animal que tiene poder, pero que está bajo control. Eso es mansedumbre. Debilidad es todo ahí, ¿no? Y Cristo no es débil, es lo que dice la palabra. Versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, o sea, Pablo y sus colaboradores, somos débiles en Él, es lo que te acabo de decir. Un ministro no tiene voz, la tiene Cristo, la tiene la palabra. Un verdadero ministro no tiene voluntad, hace lo que la palabra le dice. Un verdadero ministro no tiene autoridad, la autoridad la tiene la palabra. Eso es ser débil. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Hay quienes piensan que como Jesús está ahí crucificado, no puede hacer nada. Por eso viven como viven, porque ven a Jesús ahí crucificado. No, en fin, que Diosito es bien bueno conmigo. Yo soy su consentido, mira, todo me sale bien. Ni lo tomo en cuenta. Es que entre él tenemos una relación VIP especial. Ok. Jesús no es débil, hermanos. Es poderoso, es lo que dice la palabra. Pablo, ¿qué podemos decir de él? Bueno, él había sido un intenso perseguidor de la iglesia, ¿no? Dice la palabra que iba y arrastraba a los cristianos, no le importaba si fueran niños, mujeres, lo que fuera, los arrastraba y los llevaba ante el concilio. Era intenso, no distinguía. ¿Pero qué pasó?
haciendo eso precisamente, se encontró con el Señor y fue transformado. Y ahora era un hombre humilde, era un hombre manso. Pablo seguía teniendo ese potencial para arrastrar al que se le pusiera el brinco, ¿no? Pero él era manso. Y algunos confundían esa mansedumbre con debilidad. Y decían, sus cartas son muy fuertes, sí, allá arriba predica muy acá, pero su aspecto es débil. Ya cuando lo ves en persona dices, ¿ese es Pablo? Por eso Pablo los ubica, les dice, a ver hermanos, ubíquense. Les dice, no voy a proceder con mi temperamento. O sea, no quieren que salga el Pablo que era perseguidor, ¿verdad? O sea, no voy a responder o a proceder con mi temperamento. Eso sería demasiado. Voy a proceder con el carácter de Cristo. ¿Cómo es Cristo? No es débil, es poderoso, pero no es malvado. O sea, es manso, pero no es débil. Es poderoso, pero no es malvado. La palabra poderoso que aparece aquí es la palabra dunatos, que significa fuerte. La obra del ministerio, mis hermanos, veíamos la semana pasada, el viernes pasado, tiene que ver con perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo de un pastor. Trabajar perfeccionando a los santos. ¿A todos? No puede a todos. No somos el pastor del internet, que estamos ahí, pastoreamos a todo el mundo, a todos y a nadie. No. Pastoreamos a un rebaño en particular. Hemos de estar conscientes y seguros y conocer a quienes servimos, a quienes pastoreamos, y a quienes servimos y a quienes pastoreamos, ellos deben de estar conscientes de que nosotros los pastoreamos y los servimos. Y tiene que ver con eso, perfeccionar a los santos. Decíamos la semana pasada, el pastor no es tu psicólogo, no es tu coach y no es tu compadre. Es un obrero, somos obreros los cuales trabajamos para tu edificación, y esto incluye redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Estás viendo eso que estás haciendo? Eso es redarguir. Así como poniéndote las cosas en un espejo. ¿Ya te viste lo que estás haciendo? Mira. Sí, eso es redarguir. Pero también incluye reprender. O sea, cuando te lo enseñe y no ves, ¿sabes qué? Mira, hermano, vente por acá. Esto que estás haciendo, de plano no. También incluye exhortar. Y esto es una reprensión un poquito más fuerte. Es un llamado a un cambio. Y esto cuando hay pecado. Y este trabajo puede ser doloroso, tanto para el que exhorta y redarguye, reprende, como para el que es exhortado, reprendido y redarguido. Si lo es doloroso. Pero, ¿sabes? Vale la pena exponerse. Vale la pena. Hebreos capítulo 12 habla de este tema, de la disciplina, de esto que estoy hablando. El ser corregido, el ser redarguido. La próxima semana, la próxima semana, cuando veamos el siguiente tema de esta enseñanza, vamos a ver cómo a la carne no le gusta que seamos corregidos. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. No nos gusta que nos digan, le estás regando. ¿Por qué? Porque en el concepto que yo tengo de mí mismo, yo soy el mejor. Porque según yo lo hago de lo mejor y le pongo todas mis ganas. Entonces cuando vienen y me dicen, mi carne y mi orgullo chillan. Pero vale la pena, ¿sabes? Vale la pena exponernos. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues no nos gusta, te digo, a la carne no le gusta, sino de tristeza. Y nos agüitamos, no valoran lo que hago, otra vez me corrigieron, y no ven todo lo bueno que hago, nomás lo malo. No. Y empezamos con esos rollos, ¿no? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Fíjate lo que viene. A los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es un ejercicio? ¿Sí? Es una repetición. Es una repetición. Y otra vez. Y al otro día otra vez. Y vas aumentando el peso. Y vas aumentando la distancia. Y eso es ejercicio. Y esto es lo mismo con la disciplina. ¿Sabes qué? Si vienen y te corrigen en la primera y se te rompe el corazón. Y ¿sí? No abandones. Aguántatela. Vale la pena. Va a llegar un momento en el que digas, pastor, vengo para que me exhorte, porque no me ha exhortado últimamente, ¿no? No, todavía, brother, todavía. El poder del Señor, mis hermanos, es incalculable. Estamos hablando de Jesús, quien es débil, o no es débil, sino poderoso. Es incalculable su poder. Jesús fue crucificado, sí, pero no se quedó en la cruz. Él resucitó con poder, como dice Romanos 8:11. Pero también va a volver
Y dice Lucas 21:27 que va a volver con poder y gran gloria. O sea, su resurrección fue con poder, su venida será con poder. Y yo te pregunto, ¿será capaz el Señor de transformar y de restaurar cualquier pecado? Sin duda. Eso es lo que debe de traernos el poder de Dios, el poder de Jesucristo en nuestra disciplina. No debe ser algo de ponernos a temblar. Si no te quieres arrepentir, sí, ponte a temblar. Pero si lo vemos así, es que ese gran poder del Señor que resucitó a Cristo de los muertos, con el que volverá, es el mismo poder que puede transformar mi pecado, que puede restaurar mi pecado, que puede perdonar mi pecado. Fíjate, la lista que dio Pablo en el capítulo 12, al final, era inmundicia, fornicación y lascivia. Son cosas escandalosas, ya explicamos un poquito. Y que a menudo rasgamos nuestras vestiduras. Bueno, el poder de Cristo es capaz de perdonar esos pecados, de restaurar esos pecados, de transformar al que incurre en esos pecados. Pero hay otra lista también, en 1 Corintios 6, del 9 al 10, que incluye idolatría, adulterio, homosexualidad, robo, calumnia, avaricia. Ahí está esa lista. El poder del Señor también puede perdonar, transformar, restaurar esos pecados y todos los pecados. Cuando dicen amén. ¿Y esto qué debe de producir en nosotros? Debe de producir esperanza, ¿no? Esperanza. El Señor perdona a aquel quien se arrepiente y restaura al que se deja restaurar. Es así de simple. Está ese poder del Señor capaz de perdonar, de transformar, de restaurar cualquier pecado, sí, del que se deja restaurar, del que reconoce su pecado, del que se arrepiente y llora por su pecado y después se mete a la terapia, se mete al proceso de restauración en donde nos van a ayudar a no volver a incurrir en el mismo pecado, en donde nos van a dar herramientas. Y sabes que ese proceso, por ejemplo, estamos hablando de la lista que dijo el capítulo 12, inmundicia, fornicación, lascivia. Resulta que tu problema tiene que ver con lascivia, ¿sí? Con cosas que tienen que ver de índole sexual, ¿no? Inmoralidad sexual. Ok, ¿y cuándo ocurre eso? No, pues es que estoy en el teléfono y todo y ahí veo, ok. ¿Y el teléfono qué vas a hacer con él? Ay, no, es uno de flip. ¿De plano? Ay, pastor, me va a regresar al año 1999. Bueno, pues ahí vas a tener la tentación contigo todo el tiempo. Eso es parte de la restauración. Y así podría poner más ejemplos, pero ya no hay mucho tiempo. El punto es de que el Señor perdona al que se arrepiente y el Señor restaura al que se deja restaurar. Pablo apela a ese poder para ministrar, para servir, para pastorear. Y cuán importante es que todo lo que hagamos, particularmente en la obra de Dios, sea con el poder de Dios. Que seamos firmes, pero que también seamos mansos. Que siempre estemos abiertos a restaurar, a perdonar. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña en esta noche. Yo te invito a que te pongas de pie. Me gustaría concluir haciendo algunos llamados. Primeramente, si hubiera alguien aquí quien ha caído en algún pecado, el que sea. Hemos oído que el Señor está listo para perdonarnos. Es poderoso para perdonarnos, para restaurarnos y está listo para perdonarnos. Una vez perdonado, el llamado es, no te quedes ahí. Sométete a un proceso de restauración, como estar en rehabilitación después de una fractura. Ve con quien tienes que ir, sométete a este proceso de restauración. Y sabes, el Señor desea que seamos restaurados. ¿Para qué? Para que comencemos a enseñar a otros, para que comencemos a restaurar y a ministrar a otros. Dijo el rey David, después de aquel terrible pecado que cometió, no solo adulterio, sino asesinato, homicidio. Dijo el rey David, entonces, después de haber sido perdonado, lavado, enseñaré a los transgresores tu camino. O sea, ese perdón, esa restauración nos lleva a un punto en el que podemos restaurar a otros y decirle, yo ya pasé por ahí, brother. Yo ya caminé por ahí. Y sabes, hay perdón disponible para tu pecado. Lo hubo para mí, lo va a haber también para ti. Pero arrepiéntete, deja tu pecado y déjate restaurar. Te pido que inclines tu rostro. Señor, venimos ante ti, habiendo sido expuestos a tu palabra, rogándote, Señor,
sigas obrando en nuestras vidas. Señor, queremos abandonar esa actitud, si la hubiera en nosotros, de entre nosotros, de estar especulando, inventando fantasías de otras personas. Es hora ya de exponernos delante de ti. Es hora de exponernos a la corrección que viene de parte de ti, a través de hombres con esa autoridad que tú repartes para corregir. A veces repetimos solamente sin reflexionar esa realidad de que tú vienes por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una virgen pura. Te la vas a presentar. Y el pecado de nadie va a impedir eso. Tú lo vas a hacer, Señor. Todo aquel quien no se arrepienta, todo aquel quien decida apartarse y amargarse contra todos, contra quienes le han llamado al arrepentimiento, pues se va a quedar ahí, Señor. Pero no queremos eso. Tampoco queremos una iglesia que se tapa los ojos ante el pecado de sus miembros. Una iglesia que solo habla de cosas positivas, entre comillas, pero que no habla de la realidad del infierno. Porque esto que vemos aquí, alguien en una condición de no quererse arrepentir, ni aún después de que fueron a solas con testigos, se le dijo a la iglesia y persiste, es una persona que va al infierno. Es una persona que, aunque diga que es cristiano, realmente no lo es. Porque parte de la vida del cristiano es el arrepentimiento. Fuimos perdonados por nuestro pecado de incredulidad cuando nos arrepentimos, pero nos seguimos arrepintiendo. Cada día nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque pecamos cada día y siempre habrá algo de qué arrepentirnos. Así que, Señor, te rogamos esto. Te rogamos que sigas obrando en nuestros corazones, y como veremos la próxima semana, que cada día podamos examinarnos a nosotros mismos. Que cada día podamos ir delante de ti y presentarte nuestro corazón y decirte: Señor, aquí estoy. Muéstrame si hay en mí camino de perversidad, si no hay rectitud en mí. Guíame tú, Señor. Que así sea, Padre. Es lo que oramos y es lo que anhelamos. Sigue, Señor, ministrando los corazones de aquellos quienes hoy han confesado su pecado delante de ti y se han arrepentido. Dales el denuedo y que ellos tengan esta determinación de no volver a caer, pero que reconozcan que necesitan ayuda. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Podemos dar un aplauso al Señor.